Nico, buenos días. Buenos días, Alejo. Bienvenido a este Café Diverso. Contanos un poco de vos. ¿Qué es lo que vos haces, Nicolás? Yo soy abogado de la Universidad de EAFIT, tengo una maestría en Historia de la Universidad Nacional y trabajo como docente en EAFIT y en la Universidad de Antioquia en las facultades de Derecho. Nico, cuando se habla de discapacidad, ¿qué término deberíamos utilizar para referirnos a una persona que está en situación de discapacidad? Pues es más correcto hablar de situación o de condición de discapacidad y no de discapacitado, porque ahí estamos resaltando que es simplemente una condición o una situación temporal en la que está el sujeto y no es algo que nos define o que constituye una identidad, como cuando hablábamos de discapacitar, ¿cierto? Eso no es la única cosa que somos en la vida, sino que es algo que se nos presenta en ciertos momentos. Ok. Y hay un término nuevo que se ha colado en esta discusión y es el de capacitismo. ¿Qué es capacitismo? Podríamos entenderlo como el conjunto de discriminaciones y de prejuicios hacia las personas con alguna discapacidad. Hay que pensar eso más bien como una condición estructural, como algo que existe en la sociedad y no exactamente como un determinado odio como el que puede existir en otros tipos de formas de discriminación o de exclusión. ¿Y cómo se manifiesta la discriminación hacia personas en situación de discapacidad? Cuando hablamos de discriminación, uno se imagina como los letreros de la Alemania nazi de prohibido la entrada de judíos o el apartheid o la segregación, pero con las personas con alguna discapacidad se presenta distinto porque no suele ser algo como voluntario e individual de quienes discriminan. La discriminación viene más bien de asuntos inconscientes, y de problemas de diseño estructural de esta sociedad. A nosotros nos discriminan, por ejemplo, cuando existen barreras físicas, pues en ningún local dice prohibida la entrada a personas en sillas de ruedas, pero nos discriminan poniendo unas escaleras gigantes. Entonces, hay otro tipo de barreras y de exclusiones que también son discriminación, así no provengan como de un odio o de una intención consciente de excluir. Y desde tu experiencia, Nico, ¿cómo fue para vos la formación universitaria, o sea, la accesibilidad a una universidad y laboralmente, que también trabajas en una universidad, cómo es todo ese tema de acceder a una infraestructura desde en una silla de ruedas? Creo que mi experiencia ha sido como que he visto que mi presencia de algún modo ha jalonado los procesos de inclusión en los ambientes donde he estado. Cuando yo entré a estudiar Derecho de AFID en el 2003, era una universidad completamente llena de barreras, llena de barreras de escalas, muy inaccesible en muchos aspectos, pero el panorama que existe hoy en día es completamente distinto. Y entonces creo que es como el ingreso o la presencia de personas con alguna diversidad la que jalona esos procesos transformadores. Y también pues lo he visto después laborando allí mismo y trabajando en la Universidad de Antioquia. Un poco a nosotros nos suele tocar como empezar a empujar y a pedir como procesos de reestructuración y de cambio. Y en ese sentido, Nico, la accesibilidad a una ciudad como la nuestra, Medellín, en ciudades en Colombia, ¿qué tan buena es? Eh, yo diría que mala, ¿cierto? Yo diría que mala. Se ha avanzado un poco, ya hay buses accesibles, el metro tiene cierta accesibilidad, pero nuestra ciudad está diseñada ni siquiera para las personas con capacidad, ¿cierto? Está diseñada para los carros, como mucho se ha dicho, poco para los peatones, mucho menos para peatones con alguna situación de movilidad reducida, por ejemplo. Entonces hay un problema como grandísimo que todavía queda como afrontar y solucionar. ¿Y cuál crees vos que sea el cambio mental que tengamos que hacer como sociedad para que nuestras ciudades empiecen a ser más accesibles, para que las pensemos desde las necesidades de todos? Yo creo que hay un primer asunto y es en cuanto al imaginario de la discapacidad, y es no pensar en el discapacitado como un otro radical,
sino como en una situación en la que puede estar cualquiera, ¿cierto? Una persona se esguinza un tobillo y digamos, en ese momento empieza a ver lo inaccesible que puede ser el mundo para él. Entonces es ver como, digamos, simplemente una parte como del continuo de nuestra humanidad y de todos nuestros cuerpos. Creo que ese sería como el primer cambio. Por ejemplo, como ser conscientes que las personas con una plenas, digamos, capacidades físicas también van a envejecer, ¿cierto? También van a envejecer y también van a beneficiarse de una ciudad y de un diseño de unos espacios más accesibles o de un mundo accesible, ¿cierto? Entonces yo creo que ese sería el primer asunto. Y desde las políticas públicas, Nico, lo que deben hacer los gobernantes, tanto a nivel nacional como regional y local, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta en esas políticas? ¿Hacia dónde deben ir enfocadas? Yo creo que lo primero ahí sería digamos, abrir espacios muy amplios para escuchar personas con diferentes discapacidades, ¿cierto? A veces como que es un asunto muy basado, o políticas muy basadas como un cierto parámetro, unos ciertos estándares construidos, pero yo creo que lo más importante, y pues para eso se inventó la democracia, es para escuchar, digamos, cómo se le pueden solucionar a la gente los asuntos. Yo podría, por ejemplo, hablar de cómo me pueden solucionar a mí el diseño de los espacios, pero yo no soy, digamos, mi discapacidad no representa todas las discapacidades, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces sería como de escuchar una pluralidad de voces allí para aportar en la formulación de una realidad. Ok. Nico, hay dos cifras que son preocupantes cuando se examina la población en situación de discapacidad. Una son las cifras de pobreza, porque la pobreza afecta mucho más a las personas que están en situación de discapacidad. Y el tema de desempleo también es un flagelo mucho más grave en esta población. Desde tu experiencia, desde lo que vos conoces, ¿sabes más o menos esto a qué se debe? Porque hay más pobreza y más desempleo en esta población. ¿Y qué se puede hacer para intentar solucionar eso? A ver, yo creo que incluso desde el acceso, digamos, el asunto de salir a conseguir trabajo, para muchos discapacitados ya desde allí empieza el problema, ¿cierto? Es cómo salgo yo a buscar, digamos, creo que desde allí empieza como las barreras y el acceso. Yo he tenido como cierto privilegio, claro, por haber recibido una educación universitaria y haber empezado como a conectar por ese mundo, pero si no, no sabría, por ejemplo, cómo salir a buscar y por dónde, ¿cierto? Ya el solo hecho de salir a la calle es un problema para muchas personas en condición de discapacidad. Entonces, por allí empieza. Y, por supuesto, después creo que está el enfrentamiento con el prejuicio, si va a ser capaz. Y luego sería no solamente si él va a ser capaz, sino que para muchos terminaría, empleadores y espacios, terminaría siendo un problema, o se imaginan como un problema, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer para que esta persona trabaje para nosotros? Pues, digamos, ¿Cómo adaptar la empresa, por ejemplo? ¿cierto? Que pedimos, pues uno pide adaptaciones o ajustes razonables, pero para muchos sería, ¿qué tanto tendremos que hacer? Entonces será mejor evitar ese problema, creo yo, para muchos pensarán de esa manera. Okay. Y claro, tal vez no todos los empleadores y no todos los lugares están como en las capacidades de hacer esas adaptaciones. Una gran empresa lo puede hacer, pero un pequeño negocio como, ¿cierto? Entonces tendría que tener también un apoyo por otro lado. Del gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Digamos que algún tipo de incentivo, no sé. Nico, muchas gracias por habernos acompañado, por aceptar esta invitación a un café diverso. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos pensemos en una sociedad más incluyente y nos vemos en un próximo Café Diverso. Gracias. Gracias.